La pregunta más buscada en internet al día de hoy: ¿cómo hacer dinero con ChatGPT? Y en este video no te va a dar unas respuestas super clickbait ni nada de eso de, bueno, ¿cómo hacer $10,000 en 3 días? No, si eso es lo que estás buscando, no es lo que vas a encontrar en este video. Pero lo que sí te voy a hablar es sobre cómo utilizar ChatGPT en tu trabajo actual, en tu emprendimiento, en tu día a día, para poder generar más dinero con la ayuda de ChatGPT, haciendo que algunas tareas cotidianas sean más fáciles utilizando esta herramienta. Así que empecemos. Si no me conoces, mi nombre es Aileen y este video es parte de una serie sobre todo lo relacionado a ChatGPT. Así que si tienes dudas o te gustaría saber más sobre esta herramienta, déjamelo en los comentarios para considerarlo en próximos videos. Ok, vamos a explorar cómo generar ingresos en diferentes industrias utilizando ChatGPT. Si no sabes qué ChatGPT es, una inteligencia artificial con un modelo de lenguaje natural donde tú puedes entrar y básicamente chatear con este sistema y hacerle todas las preguntas que tú quieras de un montón de temas diversos. Y todas estas respuestas son en tiempo real y ajustadas a lo que sea que le estás preguntando. Si no sabes qué es ChatGPT en absoluto, te sugiero que vayas al primer video de esta serie para poder conocer cómo utilizar esta herramienta, cómo acceder a ella y todos los usos que le puedes dar. En este video en particular vamos a hablar de 7 ideas en las que puedes utilizar ChatGPT para generar más dinero. Lo primero que tienes que saber antes de empezar con las ideas es que para utilizar ChatGPT debes ingresar un prompt o una frase inicial para poder generar las respuestas que desees del chat con respecto a lo que necesitas saber. Empecemos con la idea número 1: crear contenido de marketing con ChatGPT. ¿Cómo puedes utilizar este sistema para ayudarte en tus objetivos de marketing? Puedes crear contenido para redes sociales y publicidad, puedes generar ideas de contenido para blog, posts, páginas web, puedes personalizar tus mensajes de correo electrónico y newsletters, puedes identificar temas y palabras clave para tu campaña de SEO, puedes generar contenido para landing pages o páginas de venta, desarrollar estrategias de marketing basadas en análisis de texto y puedes generar respuestas automáticas para chat y mensajería instantánea. Entonces vamos a ponerlo a prueba basado en este tema. Ok, ya estamos en el chat y vamos a colocar el prompt para este tema. Yo le voy a colocar: necesito crear una campaña de marketing para mi negocio de, vamos a ponerle, joyería. Puedes ayudarme a generar algunas ideas de contenido, veamos. Tutoriales de estilo, historias detrás de las joyas, ofertas especiales. O miren, ya que viene por ejemplo ahorita el Día de las Madres, se puede pensar, ofertas especiales el Día de las Madres, publicaciones de Instagram con estilo de vida, testimonios de clientes, concursos y sorteos. En fin, o sea, te está dando un montón de ideas y esto te ahorra muchísimo tiempo. En vez de estar pasando horas haciendo mucha investigación, con hacer este prompt en ChatGPT puede ayudarte a generar ideas para tu negocio. Ahora pasemos a la siguiente idea, que es generar descripciones de productos utilizando ChatGPT para tu tienda online. Con esta herramienta puedes mejorar las descripciones de tus productos, puedes, por ejemplo, darle los tips básicos de lo que trata tu producto y que él te escriba una descripción persuasiva para colocar en tu página web. Y también puedes personalizar las descripciones dependiendo de la audiencia a la que le quieras llegar, o sea, haciéndolo para audiencias específicas. Con esta idea vamos a darle el ejemplo para que nos dé una descripción de un producto. Vamos a colocar el siguiente prompt, yo lo voy a editar. Tengo una tienda en línea y necesito una descripción, la descripción para el siguiente producto: un collar de corazones rosados especial para madres e hijas. Agrega que es un regalo perfecto para el Día de las Madres. Vamos a ver qué dice. Este hermoso collar de corazones rosados es el regalo perfecto para el Día de las Madres, especialmente diseñado para madres e hijas que quieren mantener un vínculo especial y cercano. El collar está hecho de materiales de alta calidad y cuenta con 2 corazones entrelazados, uno más grande y otro más pequeño, simbolizando el amor y la conexión entre madres e hijas. Oh. Como pueden ver, aquí ya hay como una descripción de un producto, pero tú le puedes dar como muchísimas cosas más específicas. Supongamos que quieres decirle, ok, el collar es de acero inoxidable y tiene la opción de escribir una inicial en cada corazón. Por favor, agrega eso a la descripción anterior. Entonces tú lo puedes modificar como sea que necesitas
que la descripción quede. O sea, si no te gusta cómo te lo da, le puedes ir guiando para que te haga algo mucho mejor. Y de todas maneras, al final lo que te dé tú lo puedes pulir. No tienes que depender 100% de lo que te diga el chat. Ok, por lo menos aquí, este hermoso collar de corazones está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Y aquí al final lo agregó, puedes elegir agregar una inicial en cada corazón para hacerlo aún más único y significativo. ¿Qué tal? Ok, ahora pasemos al servicio 3, ofrecer escritura creativa y guiones para video. Con el chat puedes ayudar a crear diálogos y presentaciones persuasivas para discursos de ventas o conferencias. Puedes generar scripts o guiones para podcasts y páginas web. Puede ayudarte a escribir la narración de documentales y cortometrajes, crear narrativas para videojuegos y generar descripciones y textos para videos publicitarios de marca. O sea, las ideas son infinitas. Vamos a pedirle un guión al chat. Estoy produciendo un video para mi negocio y necesito un guión creativo. ¿Puedes ayudarme a escribir un guión? Mi negocio es sobre venta de collares para madres e hijas. Dame un guión corto para una publicidad en redes sociales de 1 minuto. Ok, ahora miren cómo nos da el guión con las escenas y lo que se debería decir. Entonces te pone entre corchetes que abre la escena con una madre y una hija caminando juntas en un parque soleado, sonriendo y hablando animadamente. La madre lleva puesta una blusa blanca y un collar de corazones rosados, mientras que la hija lleva puesta una camiseta rosa y un collar idéntico al de su madre. Claro, ya todo esto lo adaptas a como tú lo necesites. Pero mira, si tú estás bloqueado completamente, mira todo el tiempo que te ahorra en hacerte un comercial. Te pone las escenas, te pone la voz en off. Vamos a ver el final. La escena finaliza con el logotipo de tu negocio y la información de contacto. ¿Qué tal? Ya ahí te ahorras un montón de tiempo pensando en qué hacer para tu próxima publicidad. La siguiente idea es ofrecer servicios de traducción utilizando ChatGPT. El ChatGPT para traducir es increíble. Yo le puedo escribir en español y le digo, necesito que me escribas un email para responder esto y esto y esto, pero me lo escribes en inglés. Y él agarra todo mi prompt en español y me lo responde en inglés. Es maravilloso. ¿Cómo lo puedes utilizar para tu negocio de traducción? Puedes obviamente traducir contenido en varios idiomas con alta calidad y precisión y sobre todo velocidad. Puedes ahorrar tiempo y costos utilizando el ChatGPT para poder traducir. Es posible que tenga una alta coherencia y calidad a la hora de traducir tus textos y sinceramente pienso que es muchísimo mejor que Google Translate o otras aplicaciones de traducción. Puedes ofrecer servicios de traducción en múltiples idiomas y puedes personalizar la traducción de acuerdo a las necesidades de tu cliente. Vamos a hacer uno de muestra. Entonces, yo tengo aquí en español uno que es sobre qué es ChatGPT. Entonces, tengo contenido en español que necesito traducir a inglés. ¿Puedes ayudarme a traducirlo? Y aquí ya yo le pego lo que conseguí, que es ChatGPT. Entonces, miren, ChatGPT es un prototipo de chat, bla, bla, bla. Entonces me escribió en perfecto inglés: ChatGPT is an artificial intelligence chatbot prototype developed in 2022. Pero me lo escribió tal cual lo que yo necesitaba. Otra idea de negocio que puedes tener es ofrecer servicios de redacción de contenidos para blogs. Puedes generar ideas de contenido para los blogs que necesites atender. Te puede ayudar a mejorar el SEO buscando palabras claves para poder utilizar en tus contenidos. Puedes crear contenido optimizado para la lectura en línea y así atraer a más lectores. Y obviamente te puede ayudar, como es infinito el chat, te puede ayudar a mantener un programa de publicación mucho más constante, con contenido de alta calidad en un corto tiempo de ejecución. Entonces, como ya saben, vamos a hacer uno de muestra. Vamos a colocar aquí, estoy buscando generar contenido para mi blog en la industria de joyería. Puedes ayudarme a generar algunas ideas de contenido. Yo le voy a decir que dame 2 ideas. Dame 2 ideas con buenos títulos. ¿Cómo elegir la joyería perfecta para tu boda? Y me da 3 títulos, 5 consejos para elegir la joyería perfecta para tu boda, el arte de combinar la joyería con tu vestido de novia, joyas únicas para una boda inolvidable. No sé por qué me dio de bodas, porque no le pedí de boda específicamente, pero me está dando ideas. Y la historia detrás de las joyas más icónicas de la historia. Entonces, de Cleopatra a Jackie Kennedy, la leyenda de la joya del Titanic. Oh, eso está interesante. ¿Verdadero o falso? Y joyas de la realeza. Miren, aquí ya salieron 6 ideas de post en 2 segundos. La siguiente idea me parece súper cool porque es crear contenidos publicitarios para empresas de bienes raíces. Por lo menos en Estados Unidos la industria del real estate es huge, es gigante. Entonces, esto puede ser
algo muy interesante si tú quieres hacer un negocio relacionado con esta industria. Puedes crear contenido de real estate para una audiencia específica, como expatriados o jubilados, por ejemplo, o personas que estén buscando unas casas en cierta zona de la ciudad o un grupo demográfico específico. Te puede ayudar a analizar datos del mercado inmobiliario con toda la información que tú le des para que el chat te haga un análisis con respecto a esa data, por lo que podrías ofrecer un servicio de asesoramiento de real estate o inversiones inmobiliarias. También puede ayudarte a crear contenido de real estate en diferentes idiomas, como vimos anteriormente. Otra cosa interesante que puedes hacer es ayudar a tus clientes a encontrar casas de acuerdo a su personalidad o sus gustos, colocando toda esa información en el chat y que él te ayude a encontrar la casa ideal para ese público. Y también el chat te puede ayudar a ofrecer tours virtuales con tecnología de realidad virtual. Esta idea en particular me la dio el mismo chat y básicamente me dice que lo que permite esto es a los clientes experimentar la propiedad de manera realista desde cualquier lugar. Yo imagino que en este caso en particular te puede ayudar como a generar el código para poder hacer este tour virtual, porque si no lo sabías, ChatGPT también te puede ayudar a generar código y he visto gente que hace juegos súper sencillos o códigos de websites preguntándole al chat cuál es el código que necesita para poder desarrollar eso. Para este ejemplo, tengo un ejemplo muy básico. Vamos a ver qué nos dice sobre el ejemplo del real estate. Estoy buscando generar anuncios para mi negocio de bienes raíces. ¿Puedes ayudarme a crear contenido publicitario? Entonces me dice, anuncios en redes sociales. Buscas una nueva casa, tenemos la perfecta para ti y te da el texto. Pues te da ideas para folletos y flyers, anuncios en radio. Entonces, no está mal las ideas que me da. Y por último tenemos esta idea que me parece súper cool para la industria de turismo y es utilizar ChatGPT para generar itinerarios personalizados para tus clientes de viaje. ¿Cómo puedes utilizar el chat en la industria de turismo? Lo puedes utilizar para recopilar información detallada sobre las preferencias y necesidades del cliente. Te puede ayudar a generar automáticamente una lista de actividades y lugares de interés basados en las preferencias de tu cliente. Te puede proporcionar recomendaciones de alojamiento, transporte, comida, basado en las preferencias de lo que le coloques de tu cliente, obviamente. Puede ayudarte a personalizar los itinerarios para satisfacer las necesidades de tus consumidores y también te puede ayudar a actualizar los itinerarios de acuerdo a lo que tu cliente te solicita. Porque supongamos que ya tú habías armado todo un itinerario y la persona te manda un email y te dice, mira, no me gustaría que en el día 3 hacer esa actividad y tampoco me gustaría comer en tal sitio. ¿Me lo puedes arreglar? Puedes tal cual copiar esa información y ponerle todo el itinerario al ChatGPT de lo que ya tenías anteriormente y pegarle esa información y decirle, el cliente quiere estas mejoras, ¿me puedes hacer un nuevo itinerario de acuerdo a estas mejoras? Y listo, te ahorras un montón de tiempo de tener que volver a investigar, borrar, quitar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este. Estoy planeando un viaje a ver, vamos a ver, ¿dónde lo podemos poner? Vamos a poner un viaje a Cancún y busco un itinerario personalizado. ¿Puedes ayudarme a diseñar un itinerario? Voy a decirle que voy por 5 días. Porque tampoco, ¿no? Hay que, no, capaz me da un itinerario de 2 meses y tampoco necesitamos tanto. Ok, día 1, llego a Cancún, check-in en el hotel, relájate en la playa, disfruta del ambiente caribeño, cena en los muchos restaurantes con vista al mar. Claro, aquí no me está dando el restaurante como tal, ¿no? Probablemente es algo que uno lo puede ir como configurando para que te dé la idea completa. Día 2, ir a Chichen Itza. El 3, Isla Mujeres. El día 4, ir a Tulum. Y el día 5, disfrutar de la playa y el checkout del hotel. O sea, no está mal. Como una idea general, obviamente está bastante cool. Y tú puedes como irlo personalizando, porque obviamente yo le estoy dando un prompt bastante amplio. Pero si yo de repente ya le coloco algo muy específico, estoy segura que me va a dar un itinerario súper cool. Y bueno, esas fueron unas cuantas ideas para distintas industrias, ya sea como la industria del marketing, del e-commerce, de real estate, de turismo, de traducción, de generar contenido para videos. Pero esto no es todo, o sea, hay muchísimas industrias que pueden aprovechar ChatGPT. Yo solamente les estoy como dando ideas para que se te prenda el bombillo de cómo utilizar esta herramienta a tu favor. Y además sabemos que el tiempo es dinero y si con el ChatGPT puedes ahorrar un montón de tiempo en armar tus propuestas para clientes, responder emails, hacer contenido, es más tiempo que puedes aprovechar creando más negocio, más dinero que sentándote a hacer las tareas que por lo general pueden ser un poco tediosas. Te recomiendo que sigas explorando esta herramienta, no dejes de ir practicando, de hablar con ella.
Lo más importante con todo este chat es saber cómo hacer las preguntas correctas para que te dé una respuesta con calidad y puedas sacarle mayor provecho a esto. Recuerda que es completamente gratis, así que si no le estás sacando el provecho, no sé ni siquiera qué estás esperando. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que esto te haya abierto la mente un montón y te ayude a buscar más ideas para cómo generar contenido, generar dinero a través de esta herramienta. No olvides que este video es parte de una serie sobre ChatGPT y sus diferentes usos, así que si quieres saber más sobre esto, puedes buscar aquí en mi canal. No olvides suscribirte para ver los demás videos y también enterarte de cuando publique otros nuevos. Si tienes alguna duda, pregunta, inquietud, déjamelo en los comentarios, yo ahí te respondo y también posiblemente pueda hacer videos más a fondo de las preguntas que me dejen allí. Nos vemos en un próximo video. Bye.